Hola Jessy Blogger, hace casi un año y medio que no tienes vídeos nuevos en mi canal, pero gracias a mi amigo Gemi Mogis, esta vez tienes un vídeo muy diferente, un registro muy diferente. Soy su invitado en el podcast Canciones de Jazz. ¡Dentro vídeo! Hola Abraham, ¿cómo estás? Muy bien, Remy, ¿tú qué tal estás? Pues yo muy contento de estar haciendo por fin este podcast contigo porque la verdad es que nos conocimos hace un tiempo y esta idea de hacer un podcast pues la tenemos de hace, diría unos meses, ¿verdad? Sí, yo diría que desde antes de Navidad, pero es que no se alinean los astros, no hay manera. Eso, y hoy hemos dicho, hoy alineamos los astros nosotros, así ya ayudamos un poco al cielo, ¿no? Exacto. Pues muy bien, Abraham. Mira, para la gente que no te conoce, te voy a pedir primero que me digas quién eres y a qué te dedicas en la actualidad. Pero te voy a retar. Ya sé que te Ujú. gusta un poco jugar. Entonces, te voy a retar a presentarte sin utilizar las palabras saxofón, YouTube, concierto, luthier y clases. Uy, A ver qué me puedes hacer con esto. a ver si puedo. A ver. Mira, yo soy un músico sevillano que lleva media vida viviendo en Euskadi. Ajá. Me dedico a arreglar ese instrumento de curvas sexy que todo el mundo conoce y que no puedo decir su nombre. Ajá, Cuando me dejan también comparto mi música en algún club o en algún teatro, en alguna ajá. sala de conciertos. Y me dedico también a ayudar a personas de todo el mundo a comprender y manejar el lenguaje de jazz. Básicamente eso es lo que hago. Y también comparto vídeos donde explico cosas e intento explicar cosas musicales, conceptos, de la forma más amena posible. A eso me dedico. Pues estupendo, ya te felicito porque ha quedado perfecto. Entonces vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz. ¿Me puedes decir de dónde viene esta pasión tuya por la música y cuál es tu background? Sí, claro. A ver, yo la música, digamos que la he respirado desde que nací, porque en casa siempre ha habido música. Yo soy el pequeño de la familia. Entonces, claro, tenía a mi padre por un lado escuchando flamenco, a mi hermano mayor escuchando folk irlandés, mi otro hermano que es un apasionado de la música en mayúsculas, es una persona muy creativa y conoce profundamente los estilos musicales más variopintos, desde el heavy hasta la clásica pasando por el flamenco, el pop, el rock y el jazz, por supuesto. De hecho, él fue la primera persona que me puso algún disco de Parker o de Coltrane. Y cuando era pequeño empecé a tocar el saxo y me dice, tienes que escuchar esto. Y no entendía nada de aquello. Entonces, de ahí me viene un poco la parte de estar expuesto a la música y luego, pues, por la formación, pues, vengo del clásico, como tantas otras personas en este país, ¿no? Al final, cuando quieres estudiar música, casi todos terminamos yendo al conservatorio y allí la oferta que suele haber o que solía haber en aquel momento era siempre de música clásica, es el background primero que tengo, y luego ya me desvié, me fui al lado oscuro de la música moderna y del jazz y terminé licenciándome en jazz en Musikene. En música en Donosti, ¿no? Eso es, por eso terminé en Euskadi. Ok, ok. Pero en tu familia no tocaban instrumentos. Sí tocan, pero a un nivel aficionado. Ok, Mis hermanos, pues, ya te digo, uno toca el violín de oído, el otro toca la guitarra. Más o menos siempre ha habido esa inquietud, pero ninguno ha terminado estudiando en serio. O sea, no me viene de familia lo de ser músico, realmente. vale. ¿Y por qué tú sí que has querido ir al conservatorio, estudiar? ¿Y por qué el saxofón? Pues, a ver, tampoco es algo que yo pidiese. O sea, fue un poco, pues mis padres me dijeron, hemos pensado que te vamos a apuntar a música. Pues bueno, vale, tampoco es que me hiciera una ilusión en ese momento tremenda. Está guay, pero bien, no sé. Total, que fui y me gustó. Y algo que siempre había sido pensado por parte de ellos como un complemento, como algo, vale, luego irás a la universidad como tus hermanos, porque ya te digo que soy el pequeño y me llevo bastante edad, entonces mis hermanos ya estaban estudiando estudios superiores. Y lo de la música como algo, pues eso, complementario.
Pero claro, llegó el punto de que una vez que me metí en faena, me gustó y dije, jo, es que esto me gusta para dedicarme a ello, ¿no? Fue un poco así como llegué al mundo de la música. Lo del saxo fue más gracioso, porque me acuerdo que en el conservatorio, me acuerdo perfectamente, el día de la matrícula, que era un conservatorio pequeñito, como con 5 especialidades solamente o así, y me acuerdo de decirle a mi padre, yo quiero saxofón. Me dice, uff, qué va, eso es carísimo, elige otra cosa. Y digo, piano. Y dice, bueno, vale, vamos a intentarlo con el saxofón. Y así fue, realmente fue así. Vale, vale, vale. Vale, qué bueno. ¿Hay algo más que quieres decir sobre tu background, sobre igual más tarde, o sea, después de Musiquene? Bueno, después de Musiquene, digamos que empieza la vida real, empiezas a desarrollarte profesionalmente. Y muchas de las cosas que habías pensado a lo que te dedicarías realmente no llegan por tiempo, por situación, por oferta laboral. Y otras que no te imaginabas que llegarían o que ni las pensabas en tu vida. Por ejemplo, en mi caso fue la parte de luthier, y eso ni lo imaginé en mi vida, igual que no imaginé que terminaría viviendo en Euskadi, pues la vida te trae, ¿no? Y al final, por coincidencia o por destino, llámale como quieras, pero ahí andamos. Luego, musicalmente, pues, por ejemplo, yo tengo un disco grabado que fue el resultado de un premio que gané, el premio BBK Jazz, el premio Impulso, y pues para mí eso fue una oportunidad muy bonita, porque, claro, poder escribir la música para un sexteto que no es una formación que se vea cada día, es una formación grande, es complicado de manejar. Me refiero complicado porque no siempre es fácil quedar con la gente, montar un grupo grande es muy difícil, ¿no? Y también costoso, ¿no? Desde un punto de vista económico. Entonces, ahí con ese premio, pues pude permitirme hacer eso, ¿no? Hoy probablemente si tuviera que grabar un disco o el día que vuelva a grabar un segundo disco, me temo que no va a ser un sexteto, será a un formato un poco más modesto. Qué bueno, de hecho, yo escuché el disco, gracias por enviármelo, de hecho, y lo recomiendo realmente a la gente que no lo haya escuchado porque las composiciones son realmente muy buenas y los arreglos también, y los músicos también que tocan en el disco. Ahí está Eh, en Spotify, se puede escuchar y yo también te tengo que dar las gracias a ti porque tu disco, como ya te comenté en su momento, me gustó mucho y me gusta mucho la forma en la que están compuestos los temas. Realmente lo digo de corazón, o sea, lo tengo y es un disco que he disfrutado mucho y será de los que me vuelvo a poner. Vaya piropo, pues muchas gracias, muchas gracias. Vamos, yo te quería preguntar sobre esto de arreglar saxos. O sea, ahora mismo eres luthier, ¿verdad? Y también vives de esto, arreglas saxos y me parece que también clarinetes, flautas de manera profesional, ¿verdad? No, realmente yo arreglo saxos solamente. Te voy Ok, a explicar un poco cómo fue este proceso. Realmente me dedico, vamos a decir que tengo como tres patas, ¿no? He diversificado mi actividad laboral en tres partes. Por un lado, arreglo saxofones, por otra parte, imparto clases, enseño a la gente y por otra parte, pues cuando puedo, como te digo, porque claro, eso ya no depende tanto de uno, depende de cómo le venga dado, pues cuando puedo toco y me desarrollo desde el punto de vista de musical de tocar, ¿no? Entonces, cuando yo estaba estudiando en Musiquene, había una asignatura que era lutería, principios de mecánica y mantenimiento del saxofón, que era algo que no era obligatorio ni siquiera, era optativo en su día. Me apunté, me encantó, me estaba gustando tanto la asignatura, congenié con el profesor, que ya no me metía a la de saxo, me metía a la de trompeta, me metía a la de flauta, a la de clarinete, a la de oboe, me metía a cualquier clase que pudiera con este profesor, con este luthier, porque me gustaba mucho aprender y porque esa parte de destreza manual, de taller, me gusta, ¿no? Y se me da bien. Entonces, nunca jamás pensé que me iba a dedicar a ello, pero así fue mi primer contacto con Alipio Guinaldo, que fue mi mentor en este caso, el primer profe que tuve. ¿Qué ocurrió? Que cuando justo coincidió que yo terminé los estudios musicales ahí y a él le ofrecieron un trabajo que él no podía coger porque ya estaba a tope. Entonces me recomendó a mí, pues porque realmente había demostrado ese interés, se me daba bien y él veía que yo tenía ganas. Y ahí fue donde empecé mi primera etapa de luthier, en una tienda de instrumentos musicales donde arreglaba pues un poco lo que llegaba a la tienda.
Esa fue la primera etapa. 2 años y medio después me fui de la tienda y me puse por mi cuenta. Y ahí ya, pues el resumen corto es que pasé de la tienda a una habitación de casa, de una habitación de casa pasé a un trastero, de un trastero pasé al local de ahora, ¿no? Que son 100 metros donde tengo la mitad taller, la mitad estudio. Esto es una parte pequeñita del estudio que mucha gente me dice, ¿es tu casa? No, no es mi casa. Este es el set que está preparado para grabar para YouTube y está insonorizado. Bueno, esta parte es estudio. Hacia el otro lado, pues tengo el taller. A ver si lo enseño un día, a ver si hago un recorrido, un home tour. Un home tour, sí, sí, sí. Y a esta velocidad, veo que vas creciendo. O sea, ¿cuál será la próxima etapa? ¿Cómo te ves ahora? Bueno, Porque, te lo he resumido mucho porque realmente esto ha tomado muchos años, ¿eh? Te estoy hablando de que en la tienda empecé en 2009 y este sitio creo que lo cogí en 2019. O sea, son años, poco a poco. Y realmente no me veo creciendo más en volumen. Yo creo que he encontrado un sitio cómodo, estoy cerca de casa, eh, puedo venir cuando quiero, meto mis horas, tengo el estudio y el taller cerca, que para mí era muy importante, porque claro, cuando lo saqué de casa fue un hito, fue importante, porque era ya sacarlo un poco de casa, porque si no estabas todo el día pensando en el trabajo. Al externalizarlo, me ayudó, pero claro, luego en el sitio este, en el trastero, tampoco podía tocar porque tampoco era tan profesional y hacía ruido. Entonces tenía que volver a casa con el instrumento para probar. Y aquí he encontrado esa facilidad, ¿no? De que dentro del mismo recinto puedo hacer las dos cosas. Entonces estoy a gusto y de momento aquí me quedo. vale, vale, vale. Y entonces, para alguien que necesitaría arreglar el saxo, estás en Bilbao. Estoy en Y, Bilbao, eso vale, es. No te he contado, al principio arreglaba todos los instrumentos que caían en la tienda, pero cuando me fui sí que me decidí, me tomé el propósito en serio de solo arreglar saxofones, que es a lo que yo me dedico, lo que he tocado desde pequeño y el instrumento que mejor conozco, y pensé, es mejor ser muy bueno en algo que ser medio bueno en muchas cosas. Entonces me dedico a eso, a arreglar saxofones. ya veo. Perfecto. ¿Arreglar instrumentos te ha enseñado algo para luego tocar instrumentos o para escoger Claro. el material? Si seguimos Sí, hablando yo del diría que sí. saxofón. Sí, sí, yo diría que sí. A ver, desde el punto de vista de escoger el material y ver si un saxo puede ser mejor o peor, claro, enseguida te das cuenta. Es algo que cuando uno estudia saxo no siempre te hablan de eso. O sea, a mí pocos profesores me han hablado de la construcción del instrumento, o la calidad que puede tener una soldadura, o el tipo de soldadura que puede tener ese instrumento. La mecánica, si es más sólida o menos, no me han hablado de eso. Cuando conoces eso, pues te fijas en otros detalles de los instrumentos y aprecias y empiezas a valorar otro tipo de cosas como puede ser el desgaste a largo tiempo, a largo plazo. Te das cuenta también de que hay diferentes formas de solucionar un mismo problema técnico dentro del instrumento y algunas marcas lo hacen de una forma y otras de otra, entonces ya luego están tus gustos personales. Y a la hora de tocar, pues yo creo que también influye, porque al conocer la mecánica, pues igual ante un problema técnico que se te presenta de tocar un pasaje de una melodía difícil o al improvisar o al estudiar tus escalas, lo que sea, puedes encontrar otra forma de hacerlo alternativa sin sacrificar el buen sonido y la afinación, pero que te puede ayudar. Por supuesto que hay muchos profesionales que saben muchas alternativas, no te digo que haya que ser luthier para ello, pero bueno, que te brinda la oportunidad de también, como conoces bien la mecánica, pues dices, pues si le doy aquí sé que aquello no se va a abrir, entonces no me va a afectar, por ejemplo, ¿no? También la geometría interna de aprender un poquito, pero bueno, eso es porque yo soy muy curioso y me gusta. La geometría interna de las boquillas, cuánto afectan al sonido. Creo que tú en tu podcast entrevistaste a Paulín, ¿no? De Sayos. Exacto. Sí, sí, lo Pues hablamos mucho esto de la geometría del instrumento. que es muy interesante esto, es muy interesante. Y tienes un ejemplo concreto de esto de decir, para tal cosa musical, tal cosa, tal solución de un instrumento o de su forma o tal, o es mejor tal material. Eh,
Es que yo creo que ahí ya entra el tema del gusto particular de cada Ujú, persona. No te podría decir algo tan tajante como es mejor esto. Te puedo decir que si, pues igual si buscas un tipo de sonido, pues un tipo de material te va a ayudar a conseguirlo, o un tipo de geometría. En cuanto a la parte que te hablaba de la solidez del instrumento, pues por ejemplo hay una cosa muy sencilla de detectar que es, por ejemplo, el tipo de soldadura, ¿no? Hay instrumentos, vamos a decir, más económicos que cada poste se suelda independientemente. Y cuando ves un instrumento, por lo general, los instrumentos de más calidad, más profesionales, todos los postes van soldados a una placa y esa placa, que se llama soldadura en costilla, va soldada al instrumento. Pues esos detalles tan tontos y tan obvios, pues yo los aprendí pues de este hombre, ¿no? Que te decía antes, de Alipio Guinaldo. Y son cosas que luego te fijas y dices, es verdad, este instrumento chino que vale 400 euros no está soldado en costilla, ¿vale? Por ejemplo. y esto en qué medida influye en el sonido? O sea, entiendo que puede influir en el cómo se va a conservar el instrumento y en el Ujú. sonido en qué puede influir esto Pues directamente. Pues yo no soy físico, ni Ujú, soy músico, ¿vale? Simplemente tengo un oído un poquito educado, como puede ser cualquier músico, pero sí te diré que creo que lo sabemos todos, tú lo sabes por supuesto, que el añadir o retirar masa del instrumento afecta al sonido. ujú. Entonces, si tienes más metal ahí, pues va a afectar al sonido. Pues le puede dar más cuerpo, más proyección o más, un tono más centrado. Bueno, son cosas que influyen. De hecho, ya sabes que venden tornillitos que pesan más que el tornillo original para que le añada más al saxofón, por ejemplo. Todo este tipo de cosas influyen. Entonces, ¿cómo se llamaba la soldadura? En Se le tornillo, suele decir en costilla. en Costilla. costilla, en costilla. Sí, se le suele decir así. Ok. Creo que te puedo enseñar alguna. A ver, sí. Mira, por ejemplo, este es un saxo moderno, ese es mi saxo más moderno. Y Ujú. si te fijas aquí, esta placa está soldada al cuerpo directamente y todos estos postes están soldados a la placa, Vale, ¿vale? Que es vale. diferente a este, que es un solo poste que está soldado independientemente. Y este sin embargo, está a una placa que lleva tres. Ok, ok, entiendo. Pues, Entiendo. Entonces, si hay gente que están escuchando solamente el podcast para describir un poco lo que he podido ver, en un saxo, por ejemplo, hay un poste uno, o pilar, sí, y hay que mirar que están sobre una placa, no directamente sobre el instrumento. eso es. Y la Y- otra opción que tienen tus oyentes es ir al canal de YouTube, donde vamos a publicar también esto, y lo pueden ver en vídeo. Esta es una Exactamente. gran oportunidad para decirles que lo pueden ver en vídeo y pueden ver esta entrevista y ponerte cara a ti también y a mí. Exactamente, en el canal YouTube de Abraham de Román. Eso es. Obviamente todos los enlaces estarán tanto en el video YouTube, tanto y que en las plataformas de podcast. Vamos a pasar ahora a la música, o sea, digamos la parte más musical y no tanto la parte de lutería. Ujú. Y vamos a hablar de jazz. ¿Qué es para ti el jazz y qué representa para ti? Yo creo que el jazz, más allá del género musical, para mí ha representado y sigue representando libertad. Básicamente es eso. Eh, o al menos así es como yo lo he vivido, viniendo de ese mundo clásico donde, al menos como me lo enseñaban a mí, se trataba de interpretar las piezas de una forma determinada. Enseguida que alguien sonaba diferente, pues tampoco se le alababa mucho, era como visto como raro, ¿no? No, no estás haciéndolo bien, según el canon estético que marca este tipo de música, ¿no? Entonces, de repente descubres el jazz, donde cada uno se expresa como quiere, donde cada uno tiene un timbre único. Es más, se premia que encuentres tu sonido propio, ¿no? Todo lo contrario, en cierto modo. Que ya sé que tampoco todo, que todo no es blanco ni negro, ¿eh? Que el mundo está lleno de grises, pero al menos de como yo lo vivía con mi edad de adolescente,
y de repente me llega el jazz, pues veo que ahí hay una libertad y que me deja expresarme a mí, no interpretar la idea de otro, sino expresar mis propias ideas y se me abre un mundo. Entonces, para mí significa eso. A mí me llegó un poquito el jazz, no de escucharlo, sino de interpretarlo, de poderlo tocar, porque en la banda de mi pueblo, ¿vale? Yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Dos Hermanas, ahí hay una banda municipal y yo pertenecía a la banda desde pequeño y tal, y de repente se les ocurre a los que estaban dirigiendo la banda hacer una Big Bang con ciertos miembros de la banda hacen una Big Bang. Y traen a un señor americano para que dirija la Big Bang, porque bueno, es un señor que acabó en Sevilla porque tocaba la orquesta sinfónica, tenía formación clásica de jazz, y viene este señor, Douglas, y empieza a darnos conceptos básicos de jazz, del swing, de las escalas, me empieza a hablar ahí de unas cosas, me abre la cabeza de una manera, empieza a ver colores nuevos por todos los lados, libertad de poderte expresar, y digo, guau, ¿esto qué es? Esto lo quiero yo para mi vida. Y así fue un poco. Eso es el jazz. Y de ahí, ¿cuál fue la transición hacia realmente conocer más, empezar a improvisar, etcétera? ¿Diste clases con algún profesor por ahí? ¿Cómo Pues hiciste? mira, realmente fue, digamos que ese fue el primer encuentro, ¿no? Que, Ujú, claro, obviamente fue una Big Bang, no fui el único que tuvo esa primera exposición hacia el jazz, ¿no? Estábamos, pues no sé, 20 personas, 18 personas de la banda, que de repente tenemos esa exposición. Que, por cierto, no mantengo contacto con todos, porque ya te digo que llevo media vida viviendo aquí, pero que hasta donde yo sé, el único que se ha terminado dedicando al jazz soy yo, de aquello, ¿no? O sea, me dio fuerte con la cosa. ujú, Eh, pero bueno, digamos que ese es el primer encuentro que tengo. Luego, en Sevilla, por aquel entonces, la universidad hacía cursos anuales de música moderna, música creativa, de jazz. Entonces tenías la oportunidad de cada año, pues te apuntabas a ese curso, no me acuerdo si era muy barato o era gratis, pero bueno, era algo que cualquiera que tuviera interés se podía apuntar. Y se trataba de ir a las clases esas y te ponían cada año profesores diferentes. Y la verdad que a veces, pues muy buenos profesores, gente realmente profesional del mundillo del jazz. Claro, gente que vivía en Sevilla y que era de la vieja escuela, que había aprendido a base de tocar, a base de viajar, de conocer otra gente. Muy interesante. Y ese fue, digamos, el segundo nivel. Ya luego fue cuando me planteé estudiar en serio la carrera, entonces necesité encontrar algún profe que me diera un poquito un impulso, una dirección para presentarme a las pruebas, para hacer el superior y tal. Ese fue el tercero. Y ya después donde aprendí realmente lo poquito que sé, pues fue la carrera y una vez ujú. que la terminé, pues todo lo que uno sigue investigando ya, pues por interés propio, ¿no? Ahí fue donde me enteré. O sea, yo me acuerdo que yo entré en Musiquene y no sabía realmente bien la estructura de un blues. Cuando yo entré, no la tenía clara realmente. Lo que tenía es facilidad tocando, tenía buen oído, tenía buena técnica y tenía muchas ganas de aprender. Pero algo tan básico como eso, yo me acuerdo en mi primera clase cuando mi profe me preguntó, digo, sí, sí, claro que sé lo que es un blues. Mentira, no lo sabía. Pensaba que lo sabía, pero realmente no lo sabía. Entonces, esa es la realidad de la historia. Qué bueno, qué bueno. Hoy, ¿cuál es la música que te inspira? Mm, Pues soy bastante cerrado de cabeza. Escucho mucho jazz. Si escucho algo, escucho jazz. Y también escucho algo de clásica. A mí me gustan mucho los impresionistas. Debussy, Satie, Saint-Saëns, Falla, la parte nacionalista española también me gusta mucho. Y eso siempre me ha interesado también por el tema de la textura, de la composición, ¿no? Del timbre, de la armonía, la tímbrica, me fascina. Entonces, digamos que no escucho la radio, no escucho los 40 principales, ni tengo esas influencias del día a día. Puedo tenerlas pues porque mi pareja pone esa música y bueno, la escucho de rebote, ¿no? Pero no es algo que yo vaya conscientemente a escuchar. Y en cuanto al jazz, pues yo creo que como todo, tienes influencias por épocas. No sé si a ti te habrá pasado, Remy, pero yo tuve la época esa de escuchar mogollón a Parker, a Coltrane, ¿no? Esa primera etapa. Luego reconozco que he tenido debilidad por Dexter Gordon también durante un tiempo grande.
Brecker, por supuesto que al que idolatré durante años y años. Es más, mi trabajo de investigación de fin de carrera fue acerca de Brecker. O sea, es alguien que me gusta mucho y que ha formado una parte importante de esa formación. Y quizás después he tenido otra época más relajada, no tan Ujú. guerrillera como Coltrane o Brecker, más de Stan Getz, de Chris Chick, por ejemplo, me gusta muchísimo. Y, y ahí ando un poco flotando, o sea, me gusta todo. Por ejemplo, hay otros saxofonistas. Esta semana ha venido a Bilbao un saxofonista que llevo años queriendo escuchar en directo porque me encanta, Tony Lakatos, no sé si le conoces. Pues no. Pues te lo recomiendo mucho. Tony Lakato, él es húngaro, pero vive hace muchos años en Alemania. Creo que vive en Frankfurt. Y hace años, un amigo de mi hermano, este que le gusta tanto, tanta música, tantos tipos de música, le dijo: dile a tu hermano Abraham que tiene, porque este chico estaba viviendo allí en Alemania, en Berlín, que hay un tipo aquí que toca el saxo que se te va la olla, lo tiene que conocer. Tony Lakatos, ni idea de quién era. Entonces, a partir de ahí ya lo investigué un poco y hasta el día de hoy me flipa cómo toca. Pues justo tuve la oportunidad de verlo la semana pasada aquí en Bilbao. Aquí hay una programación muy interesante. En Bilbao tenemos Jason Aretoa, que es una iniciativa privada de unos amigos que llevan años programando jazz y además de su programación propia, tiene la programación de la Bilbaína Jazz Club. Es una gozada de ciudad, Bilbao. O sea, para eso tienes más jazz que en otras ciudades incluso más grandes. A mí me gusta mucho vivir aquí. Qué bueno, no, no sabía, no sabía. Y voy a investigar este Tony Lakatos también. A ver si te Eh, gusta. Max Gionata ah, también, se me ocurre. Max Gionata es otro de los tenores que me gustan Maxionata, mucho. sí, sí, italiano. Eh, sí. Sí, sí, este sí que lo conozco. Volveremos a hablar luego de discos o de músicos, pero ahora quiero hablarte de tu faceta, de tu pata de profesor. ¿Qué Ujú. es para ti lo importante a la hora de enseñar la improvisación a tus alumnos? Yo creo que hay que tener, por supuesto, tienes que tener un conocimiento teórico. Tiene que haber un sitio donde te apoyas, ¿no? Donde está la base de lo que construyes. No es difícil encontrar esta información y retenerla y aprenderla. Creo que es algo que cualquier persona que tenga interés lo puede conseguir. Creo que luego hay que tener una parte técnica de tu instrumento, Y sea cual sea el instrumento. Dime, dime. para esta parte técnica, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al cifraje de los acordes? No, Te- me refiero a que tú te puedas expresar con tu instrumento como si fuera una extremidad más tuya, o sea, una extensión de tu cuerpo. Perdón, te decía la parte teórica. Ah, vale, la parte teórica, te había entendido la técnica. Sí, La parte teórica, repíteme la pregunta, a ver sí, si te he entendido a qué bien. te refieres con esa base Ah, vale, necesaria? vale. Sí, sí, bueno, pues ahora sí te entiendo mejor la pregunta. Claro, me refiero a conocer el cifrado, conocer la relación que hay armónica entre una progresión de acordes, ¿no? La jerarquía que hay de los acordes, el cifrado, el análisis, luego conocer la relación que hay entre esos acordes y sus escalas correspondientes para poder jugar con distintos colores, ¿no? Aquí en este acorde puedo tener estos cuatro colores. ¿Cuál voy a elegir? ¿Por qué voy a elegir? ¿Qué nota voy a destacar? ¿Dónde me va a llevar esa nota, no? Ujú, El voice leading. Si toco esta nota, ¿dónde hay como una especie de atracción magnética que me va a llevar a otra nota, ¿no? Pues todo esto es parte de la teoría que entiendo que hay que conocer, porque si no estás tocando de oído, que está muy bien, pero que está limitado. O sea, generalmente todos tenemos unas limitaciones. Entonces, cuanto más riegas tu planta interior, pues más crece, ¿no? Es un poco eso. ujú, ujú. Sí, estoy de acuerdo que cierta base teórica ayuda a escuchar cosas que tu oído no escucharía o que tardaría mucho tiempo en escuchar. Por ejemplo, Claro, me claro. refiero a notas del acorde que son más, que son extensiones, ¿no? Por ejemplo, y esto sí que tocar de oído Va a costar más tiempo llegar, costaría claro. un poquito más sin haberlo entendido previamente
intelectualmente, ¿no? Entonces, esta base que tú dices, teórica, también estoy de acuerdo, aunque creo que se puede improvisar con muy poca base teórica, ¿no? Has hablado de bastantes cosas, pero... Por ah, supuesto, o sea, lo más importante es tirarte a la piscina. Ese es ex- el punto uno. exacto. Experimentar y no tener miedo a equivocarte. O sea, por fortuna no somos cirujanos. Si nos equivocamos, no cortamos a nadie en pedazos ni hacemos nada irreparable. Como mucho damos un si bemol que no debería ser bemol o un fa sostenido que debería ser natural. No pasa nada. Entonces, lo primero es tirarte a la piscina e intentar chapotear. Yo te estaba hablando ya de cuando quieres realmente Ujú. nadar bien. Nadar Vale, bien es sí. otra cosa, ¿no? Tirarte a la piscina, quitarle el miedo, el primer paso, pero luego estamos hablando de, bueno, vamos a intentar no tocar notas por tocar o tocar notas en el tono, vamos a intentar improvisar con un lenguaje de jazz. Entonces Ajá. ahí sí creo que tener un conocimiento un poquito más grande de la teoría te va a ayudar. Sí, sí, Luego, estoy de lo que te acuerdo. decía, la técnica, claro, yo Ajá. puedo ser a un nivel teórico, intelectual grandioso, pero si mis dedos no son capaces de ejecutar esto en mi instrumento, ¿no? O en caso de cantante, si no lo puedo cantar, yo lo tengo en la cabeza, pero no lo puedo ejecutar, no sé traducirlo a mi herramienta de trabajo, en mi caso al saxo, pues tampoco me vale. Ujú. Entonces, tienes que cultivar esa parte técnica, ¿no? Que te decía antes, pues, de tanto, pues eso, lo que es la técnica de tu instrumento que te permite que sea, como te decía antes, una extensión de tu cuerpo. Y, Pero, y te voy a cortar otra vez. dime. Para ti hay una manera de tener una técnica o, mejor formulado, ¿hay una técnica específica para la improvisación? Mm, yo creo que lo que se puede hacer es aprovechar, en lugar de estudiar toda la técnica de tu instrumento y luego intentar improvisar, es aprovechar aquello que quieres aprender a improvisar, pues vamos a poner un estándar, por ejemplo, aprovechar este estándar para trabajar la técnica dentro de este estándar, para trabajar la teoría dentro de este estándar. O sea, que el estándar sea el vehículo que te permite aprender todo esto que estamos hablando. ¿Vale? Yo creo que ese es un enfoque bueno, al menos como yo lo enfoco, el enfoque bueno de aprender jazz, ya directamente aplicado a un estándar. Entiendo, o sea, no vas a estudiar notas agudas por estudiar notas agudas, ni vas a estudiar la escala de fa sostenido por estudiar la escala de fa sostenido, sino que te vas a buscar un estándar que esté en fa sostenido y que en el Por ejemplo. cual puedes meter notas agudas, por ejemplo, para decir, para simplificar mucho, ¿no? Sí, por Es, ejemplo, a ver, yo creo que también depende del nivel del estudiante que estamos hablando. Estamos hablando de alguien que su hobby es tocar jazz, pues creo que esto que acabas de plantear es perfecto. No te vas a estudiar la escala de fa sostenido por sabértela, ¿no? Ujú, En ese caso creo que no. Si estamos hablando de alguien ya con un perfil más profesional o que está profesionalizándose, por supuesto que te vas a estudiar todas las escalas alteradas en todos los tonos, todas las escalas simétricas en todos los tonos, todas las mayores, las menores. Yo creo que sí, que eso hay que hacerlo. Y luego ujú. la aplicarás en tu estándar, pero esa agilidad mental la necesitas tener y, como te digo, traducirla a tu herramienta de trabajo, ¿vale? Pero, lo que te iba a decir, pero después de tener esta teoría y esta técnica, que creo que es algo que cualquier persona puede conseguir dedicándole tiempo, como todo en la vida, ¿no? Si te dedicas a ello en cuerpo y alma, lo vas a conseguir. Como si quieres nadar muy bien o jugar al tenis muy bien o lo que sea, ¿no? Cualquier disciplina artística o deportiva o lo que sea, es cuestión de dedicación y tiempo. Pero hay una parte de la improvisación que me preguntabas, cuál creo que es más importante de cara a la improvisación y a los alumnos, que no es ninguna de estas dos, porque tú puedes tener muy bien engrasado tu mecánica humana, esa que maneja tu instrumento, puedes tener tu cabeza muy bien engrasada también, pero luego creo que hay dos elementos muy importantes de los que no se habla tanto. Y tiene que ver con lo que tú me has dicho antes de la teoría y el poder escuchar una tensión. Uno es el ear training, ese educación o entrenamiento auditivo. Creo que es necesario que el estudiante o el profesional tenga bien desarrollado el oído
por dos, por dos cosas. Una, para poder crear esas melodías donde quiera llevar al grupo, a donde lo quiera llevar, y otro, para poder interaccionar. Porque a veces pasa con algún alumno, no sé si te pasa con los tuyos, con alguno, que lo que toca lo toca bien y es correcto y hace muy bien su papel, pero no interactúa porque no escucha a los demás. Él está centrado en voy a hacer lo mío bien, pero la música no es un monólogo, es una conversación. Y más la música creativa, la música de jazz. Es una conversación viva, en donde en cualquier momento hay un elemento que el batería te toca un ritmo que realmente te está haciendo una pregunta que tiene que ser respondida. Si tú estás a lo tuyo, jamás le vas a responder. Entonces, creo que otro elemento muy importante sería ese entrenamiento auditivo a todos los niveles. Y por último, y creo que este es el más difícil de enseñar y de aprender, es el storytelling. Esa capacidad de, con tu solo, ser capaz de contar algo que tenga un sentido, coherencia, que te lleve por un viaje, ¿no? Que sea algo que cuando una persona, sea o no sea músico, te esté escuchando, le transmitas algo. No que simplemente estés tocando notas correctas que suenan bien encima de esos acordes. Eso es otra cosa. Ujú, ¿Vale? Y el ejemplo que siempre pongo a mis alumnos, y te lo pongo porque creo que esto va a conectar con la gente, yo le digo, si yo pongo una base que está en do mayor, es decir, que son todas las teclas blancas de un piano, y te digo que improvises y tú te vas al piano y tocas aleatoriamente teclas blancas, la teoría dice que va a sonar bien, pero eso no es ni improvisar, ni es tocar con lenguaje, ni es contar una historia. Eso simplemente es tocar notas correctas encima de una armonía. Son cosas diferentes. ujú. Pues mira, me encanta lo que acabas de decir y quiero hablar un poquito yo también de lo que has dicho, el punto, los dos últimos puntos, el Ujú, entrenamiento auditivo, que esto es una cosa que da mucho miedo, ¿no? A la gente porque siempre, no, es que yo no tengo oído, no, es muy difícil esto, poder reconocer un acorde, una nota, una frase, transcribir, etcétera, ¿no? Y también te has referido a escuchar lo que pasa cuando estás tocando. ujú. Sea con una base, un playback, un backing track, ¿no? Que Claro, escuchas, pues el batería está haciendo algo, el pianista también, o sea, con un grupo, es lo mismo. Es escuchar lo que está pasando para tocar bien rítmicamente con la base claro. y no necesariamente tienes que poder escribir este ritmo de la batería o puedes ser capaz de transcribir el voicing exacto del pianista o la frase exacta que toca el bajo o la guitarra, ¿no? Para poder interactuar. Solamente es ver lo que te transmita esto y luego poder tú hablar, ¿no? Es como estar hablando, charlando un idioma que no dominas Exacto. del todo, no tienes todo el vocabulario, Pero y la entiendes el persona que te contexto. habla, pues te habla en un idioma, esto que la mitad del vocabulario no lo entiendes y no lo puedes reproducir con tu boca, pero igualmente puedes contestar, puedes decir sí, no, quizás, yo también, hola, adiós, ¿no? Se trata de que tú entiendas el contexto. Igual no entiendes todas las palabras, pero entiendes qué te está intentando transmitir la persona y por tanto puedes intentar interactuar con ella, aunque sea de una forma simple. Pero es esas ganas de querer escuchar. La única cosa que no vas a conseguir con el playback es que los chicos que están tocando ahí interaccionen contigo, porque obviamente está grabado. Pero tú sí puedes interaccionar con ellos. No, Ujú. no hay que quitarle mérito porque esté grabado. Tú sí puedes practicar la interacción con ellos. Por Exactamente, supuesto, luego exactamente. con un grupo en vivo, en real, la magia es otra, porque todo el mundo puede interactuar, ¿no? Mm. Y esto, lo bueno es que am, tanto esto como lo del storytelling que decías antes, son cosas que puedes hacer desde ya y que no son muy difíciles, es solamente donde enfocar tu energía, ¿no? Exacto. Si tú puedes estar, digamos que el punto uno y el punto dos, que sería aprender la teoría y aprender la técnica, esto sí que lleva tiempo y esto sí que es más lento, ¿no? A aprender, etcétera, pero lo de querer contar una historia, tocar notas con sentido y lo de estar escuchando y tocar en el contexto, o sea,
tocar escuchando lo que está pasando. Esto sí son cosas que uno puede mejorar en 20 minutos. O sea, yo me imagino que a ti también te pasa, un alumno te viene y no le vas a hacer tocar muchas más escalas o mucho más rápido en 20 minutos, pero si le das algunas indicaciones de storytelling, como dices tú, ¿no? Contar una historia o de escuchar más lo que está haciendo o lo que están haciendo los demás, eso sí que en 20 minutos puedes cambiar de pe a pa un solista o un solo. Claro, se va a casa con otro concepto. Mm, Con otro concepto más profundo y más real de lo que puede ser este tipo de música, ¿no? De esa libertad de expresar ideas que te hablaba antes, ¿no? Tú expresas las tuyas, el otro expresa las suyas y entre todos hablamos una conversación. Y los grupos, los buenos grupos de la historia del jazz, ves que hay esa química, que se están escuchando y que están interaccionando. Yo creo que es una música pues que no se presta a grabarse por pistas, por ejemplo, como otro tipo de género, ¿no? Que se graba, que tu bajista puede estar en Miami y tu cantante puede estar en Hong Kong. Por supuesto que se podría hacer también, pero la magia esa real del vivo, del vivo y el directo, de estar grabándose mientras que se escucha uno a otro, esa interacción viva, eso es una parte ineludible del jazz. Creo que es un punto que se pone en valor, ¿no? sí, sí, sí. Es importante de hablar de esto, yo creo. Y seguramente para la gente que nos esté escuchando, no son cosas que escuchas mucho, porque esto no se puede, no, realmente no, yo no conozco un libro o un Claro, ¿no? video que hable de esto, o un profesor, o seguramente son cosas que la mayoría de profesores enseñan, pero de manera así más inconscientemente, ¿no? Sin realmente saber, Claro. dicen, bueno, ahora intenta más esto, ¿no? Pero Claro. ya está dicho Y, para las personas que y- nos estén escuchando. y también pasa otra cosa con el tema de la capacidad auditiva o del entrenamiento auditivo, que es que te ves muy expuesto. O sea, ahí se ve lo que eres capaz de oír y lo que no. Por ejemplo, a mí me pasa, muchos de los alumnos que yo tengo son profesores de música, son profesores de música que quieren aprender el lenguaje de jazz. Tienen una formación, por ejemplo, clásica y tienen ese interés demuestran un interés por música de diferente índole, ¿no? Entonces, claro, son profesionales, tanto como tú y como yo. Pero igual un tiempo grande que tú has dedicado a cultivar ese oído, ellos lo han dedicado a otras cosas. Pues probablemente podrá leer partituras con unos cambios de ritmo impresionantes que yo, por ejemplo, te digo que hoy en día no los podría leer. Cuando estaba a tope con el clásico, pues todavía me defendería, pero hoy soy más torpe en la lectura. Cuando tú tienes a un profesor como tú delante de ti y estás intentando hablar de el entrenamiento auditivo, muchas veces se sienten muy expuestos y no les gusta. Y cuando por fin rompen esa barrera de, vale, que no me estás evaluando, que me estás ayudando a aprender, entonces todo empieza a fluir y entonces cuando empiezan porque obviamente son buenos músicos, ¿no? Son profesionales, como te digo, empiezan a fluir de otra manera cuando tocan. Pero tienen que ser ellos los primeros que se tienen que bajar a la tierra y decir, jo, es que yo no soy capaz de oír la trecena de un acorde dominante, es que no la distingo. Ya no te hablo de una bemol 13, no me han educado para ello. No tienen la culpa tampoco. Simplemente es que no Claro, están educados, ¿no? claro, claro. Hay una cosa también muy frustrante para las personas que los profesionales del clásico, por ejemplo, que tienen muy buena técnica y están acostumbrados a tocar fusas, a tocar cosas rápidas, a ser libre con su instrumento de cierto modo. Y les pones a improvisar y al principio no puedes hacer mucho más Se que bloquean. blancas, algunas negras, la verdad. Claro, sí, Y sí. esto yo entiendo que sea muy frustrante y de hecho lo he Claro, visto ya en varios alumnos, varios músicos, que esto que es de repente es como ser un bebé, ¿no? Saber caminar y de repente aprender a caminar sobre las manos, ¿no? claro, Es también algo que entiendo que es muy frustrante, además de esto del oído. Pero bueno, por claro. suerte son cosas que al final
se aprende bastante rápido, sobre todo si tienes un bagaje musical Claro, ya pero potente, y ¿no? aparte que este tipo de personas son unos valientes, o sea, están bajándose al escalón más bajo, habiendo llegado en su vida profesional al más alto probablemente, ¿no? Y decir, vale, pues ahora soy torpe otra vez, ahora no puedo hacer lo que quiero, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy un loco de aprender, que es lo que más me llena en la vida, aprender cosas de muy diversa índole, desde idiomas a cualquier cosa, hasta marketing o lo que fuera. Ahora, por ejemplo, me he tomado un poquito en serio este año aprender flauta. Entonces, ahí tengo la flauta, puedo tocar bien el saxo, pero tocando la flauta soy un bebé. O sea, hago lo que puedo. Entonces, eso me baja muchísimo los humos, porque yo quiero, pero no puedo. Pero como yo lo vivo desde el punto de vista del profe con algunos de mis alumnos, creo que lo llevo bien. Disfruto del camino y no me agobio. Simplemente, bueno, ya llegará. Voy avanzando poco a poco y soy consciente de que, bueno, tengo mi limitación. Entonces, yo creo que hay que ser valiente con esto y decir, nada, me tiro a la piscina, como decíamos antes, y ya está, y nado lo que puedo. Si puedo, chapoteo, y si puedo, pues me hago un largo, y ya está. Me encanta, me encanta. Y me siento identificado también en lo que dices de aprender y meterse en la piel de alguien que aprende. A mí también me gusta, me encanta aprender y lo mismo que tú, ¿no? Cuando me puse a tocar flauta me pasó lo mismo. Y entonces era en plan, vale, ahora entiendo lo que pasa en la cabeza de mis alumnos, ¿no? Que están Claro. en este momento, ¿no? Volvemos un poco al mundo de la música. Te voy a pedir tres anécdotas sobre tu vida musical. Puede ser tanto de luthier, de profesor o en el mundo de la música, ¿no? Algo que te haya pasado en un concierto, lo que sea, ¿vale? Relacionado con la música. Y te voy a pedir que dos de estas anécdotas sean verdaderas y una Vale. será una pura mentira, ¿vale? Intenta guardar la cara así de póker La y, cara de póker. y yo voy a tener que adivinar cuál es la mentira. Vale. Ok. Vale. Pues mira, te cuento. Eh, te cuento que una vez me llamó James Carter para que arreglara el saxo. Esa es mi primera anécdota. ¿Ok? Mi segunda anécdota es que una vez me llamaron para una grabación donde tenía que llevar varios saxos, donde tenía que implicar a otro músico, trombonista, tenía que llevar a un amigo trombonista. Y cuando llegué al estudio de grabación, no existía la grabación, no había ingeniero de sonido y todo era pura mentira. Y la tercera es que cuando estaba en Nueva York visitando a un colega, me llevó a una jam session. No era un club de jazz, era un bar que hacía una jam session. Y me acuerdo perfectamente, estábamos tocando It Could Happen to You. Y total, que llega el momento de mi solo, me subo al escenario, cierro los ojos, que yo suelo tocar siempre con los ojos cerrados, y empiezo a tocar, digo, jo, qué bien me está sonando, y de repente empiezo a ver que todo el mundo empieza a aplaudir, pero en llamas. O sea, el público, pero en un momento yo decía, hostia, no puede ser que esté pasando esto. ¡Qué bien toco! Y de repente cuando abro los ojos, no era por mí, era que Sonny Rollins estaba entrando en el bar porque luego me dijo que había escuchado música y entró a ver quién estaba tocando. La gente realmente le estaba aplaudiendo a él y no a mí. Esas son mis tres anécdotas. Wow, ok, ok. Ah, te voy a decir que la de James Carter me suena, a lo mejor me estoy flipando, pero me suena haberlo leído en algún lugar de tu blog o de algo. Entonces, Cierto. Lo has esta me... podido leer en un post antiguo de mi blog. Sí, te voy a Vale, decir, esa es verdad. esta es verdadera. Bien, vale. Lo de la grabación fantasma, esto no me extrañaría porque, porque a veces el mundo de la música puede ser, el mundo profesional puede ser un poco caótico. Entonces, no me extrañaría que te hayan dicho esto y que luego se hayan olvidado o que se hayan organizado mal
y no sé, o que, yo qué sé, el ingeniero de sonido no se haya despertado. Esto no es una cosa que sería muy inhabitual. O sea, estoy hablando muy mal del mundo de la música, pero lo digo porque me han pasado cosas así y cosas peores. Gente que perdía un tren y no sé qué cosas, bueno, cosas así. Entonces, esta tengo mis dudas. Podría ser, pero no sé. Y la de Nueva York, o sea, veo perfectamente Sonny Rollins poder entrar en un bar así porque ha escuchado música. Veo perfectamente que tú te hayas podido subir en una jam session allá. Y esto, o sea, lo veo factible también. Te lo he puesto Entonces, difícil, ¿eh? entonces me voy a decantar, me voy a decantar por la de Sonny Rollins. Esa es la mentira. Esa es la mentira. Yes. Muy bien, Remy. Yes, yes, De yes. hecho, nunca he estado en Nueva York. Ah, A vaya. día de hoy es una asignatura pendiente y eso que me encanta viajar y de hecho tengo la suerte de que comparto esa pasión con mi pareja. Es más, tenemos un canal, esto no lo sabe mucha gente, tenemos un canal de YouTube, un segundo canal, aparte de mi canal principal donde hablo de música y explico conceptos de ellas. Tenemos un segundo canal en plan hobby, en plan pareja, donde hablamos de viajes. También dejaremos en la descripción el enlace por si a alguien le apetece ver otro registro diferente. Claro que sí. Y Nueva York realmente te diré que es un destino que ya teníamos cogido vuelos, teníamos todo el viaje planificado y vino la pandemia. Fue justamente uno de los destinos que el año de la pandemia nos dejó fuera de juego. Ya te digo que me gusta mucho viajar. Ese año también íbamos a ir a Alsacia, tampoco pudimos por la pandemia. Teníamos ya vuelos para Indonesia, tampoco pudimos. Bueno, en fin, la pandemia que te voy a contar que no se sepa ya a estas alturas, pero esa es la anécdota de mentira. Y ahora, si me permites, te voy a explicar Sí, las sí, otras sí. dos. Lo de James Carter es verdad. A mí me pilló, me acuerdo que en aquella época hacía deporte, me pilló en el gimnasio, me entró una llamada y de repente era una persona de aquí de Bilbao que conozco y me dice, tengo aquí a James Carter que se le ha estropeado el saxo y que quiere hablar contigo. ¿Es posible que hables con él en inglés? Sí, 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 ya hablo con él. Y de repente me dice, hola, soy James Carter. Dice, fue muy curioso, me dice, normalmente viajo con mi luthier, pero en esta ocasión no me ha podido acompañar y tengo un problema con, creo que era algo de un ajuste del tudel, no sé qué. Bueno, la anécdota es esa. Luego al final, pues no nos pusimos de acuerdo porque él no podía venir al taller, yo no podía ir al hotel a mirarle algo sin tener la herramienta que necesito en el taller. Quedó ahí en una conversación, pero es real, me llamó y me pidió servicio de luthier, vamos a decir. Y la otra Qué anécdota bueno. de la grabación fantasma, esta es muy graciosa porque fue una broma que nos gastó un profesor, a un compañero y a mí. No. Mm. Sí. Fue Bob Sands, que en paz descanse, que hace poquito que falleció y al cual admiraba muchísimo y le tengo mucho cariño. Y nos llevábamos francamente bien con él, al punto de una relación un poco más allá de profe-alumno, de colegueo. Total, que un día estábamos nosotros pasándonos de la raya, riéndonos un poco de él, haciéndole bromas y tal, y dijo, sí, ya veréis. Y nos hizo esto. Total, que hizo que alguien nos llamara poniendo voces, haciendo, bueno, un contrato de la hostia, estaba bien pagado, nos implicó que lleváramos todos los instrumentos. Cuando llegamos allí, con nuestra cara de dos pardillos, nos dice la chica del estudio, fuimos al estudio, ¿eh? Nos dice la chica, no, no, aquí no hay nada programado. Dice, seguro que no. ¿Cómo que no? Que sí, que sí. Nosotros que sí, que sí. No, no, sí. De hecho, no está ni el ingeniero de sonido, hoy no viene. O sea, hoy no vais a grabar nada. O sea, que puede ser lo que me estáis contando, pero hoy no va a ser. Bueno, el resumen es que nos terminamos dando cuenta de que algo podría ser que no cuadrase. Nos fuimos de allí con el rabo entre las piernas, con mucha vergüenza.
Y entonces nos llegó el mensaje de este profe de Bob Sanz que nos decía, la próxima vez que os metáis conmigo será la guerra y la próxima vez pedid más dinero. Me acuerdo perfectamente del mensaje. Me recuerda a una peli americana que vi hace un tiempo, que era, creo que con Robert De Niro, que era un abuelo que hacía la guerra con su nieto justamente, y se hacían, no paraban de hacerse bromas así, no me acuerdo del nombre de la película, No, no me suena. pero me recuerda un montón lo que dices. Qué bueno, Pues eso fue. qué bueno, qué bueno. Y lo de James Carter, qué bueno también, hubiera podido ser una buena foto y una buena Sí, experiencia, pero bueno, podría haber sido, sí, eh, pero bueno, al final era un poco raro. Pues eso, yo entiendo, él me decía que estaba muy cansado, que si podía acercarme al hotel. Supongo que podría haberlo hecho, pues sí, pero claro, si luego llego y me hacen falta herramientas, que son herramientas que pesan, que tampoco puedo llevar, ¿qué hago? ¿Me llevo el saxo de James Carter y luego se lo devuelvo? ¿Ya me va a prestar el saxo? Era todo así un poco complicado y fue como, mira, déjalos. Él me dijo, mira, puedo pasar con esta cosa, creo que era que no le ajustaba bien el tudel. No te preocupes, seguimos para adelante y ya está, ya lo arreglaré. Bueno, pues ahí vale. quedó. Pero bueno, fue gracioso eso, que de repente te llama, pues eso, un peso pesado O sea, del jazz. tienes el WhatsApp de James Carter. No, no tengo el WhatsApp, porque a mí me llamó una persona que yo conozco de Bilbao, que era la que lo hacía de manager aquí en Bilbao. Vale, 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 vale. Claro. Lástima, lástima. Muy bien, Abraham. Pues ya llevamos ya un buen rato charlando Sí, y vamos a dejar un poco, porque hay mil otros temas que quisiera hablar contigo, pero vamos a dejarlo a lo mejor para otra charla. Esto depende también de los comentarios que nos dejará la claro. gente. Si quieren A más, ver, pues tú sabes que yo me lo paso genial hablando contigo y sé que a ti te ocurre lo mismo, pero bueno, exacto. igual tendrían que ser charlas privadas, son muy largas y a no todo el mundo igual le interesa. Pero bueno, creo que Sí, sí. hemos aportado también información chula y relevante, más allá de lo que pueden ser anécdotas de mi vida, creo que la parte en la que hemos hablado de la improvisación y del enfoque a la hora de estudiar, creo que esto puede ser de interés de muchas personas que están ahora en esa pelea, ¿no? Sí, seguro que sí. Y también la parte de conocerte mejor, también yo creo que es muy, muy inspirador también para la gente que escucharán. Entonces, vamos a ir poco a poco cerrando un poco esta entrevista. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte y saber más sobre tu trabajo? O sea, ¿tienes redes sociales, una web? Tengo. Es muy fácil. La forma más simple es entrar en Google y poner mi nombre, Abraham de Román, y ahí ya le va a salir todo. Pero bueno, yo creo que se puede destacar. En la web vas a poder encontrar información sobre mí y sobre todo de una parte en la que está el blog, el Jazzy Blog, que creo que puede ser de interés de mucha gente. Ahí analizo estándares, hablo un poco de la historia, del contexto histórico de algunos estándares. Em, bueno, creo que puede ser algo que aporte información relevante, sobre todo el análisis armónico. Sí, Y luego, tus análisis de estándares son míticas también en YouTube. sí, 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 la verdad que estoy contento con ellos. No hago tantos como me gustaría, pero siempre me encuentro a alguien que me dice, sí, te conozco de los análisis de YouTube. Entonces, bueno, me da esa alegría y esas ganas y esa fuerza de continuar, ¿no? Entonces, eso está en vídeo en YouTube, pero claro, hay mucha más información que no cabe en YouTube que está en el Jazzy Blog. sí. Eso se accede fácilmente desde mi página web. Y luego, pues YouTube creo que sería la red social que debería destacar en este momento. Y por supuesto, pues tengo Instagram, donde hay igual alguna foto, algún trocito de un ensayo, bueno, cositas más personales. Pero el grueso sería eso, página web y YouTube. Luego, como hemos dicho antes, en Spotify está el disco y todo lo demás. Pero yo creo que con eso el que me quiere encontrar me va a encontrar fácil. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vale, y ¿me recomendarías a mí personalmente o a las personas que nos están escuchando, sea un libro, una película, un disco, otro canal YouTube que te guste particularmente? ¿Tienes alguna recomendación? Creo que viniendo de mí te tendría que recomendar un canal de YouTube.
Ujú. Yo te voy a recomendar, no te voy a recomendar uno, te voy a recomendar dos canales de YouTube. Ok. Mira, hay uno que he descubierto además hace poquito y que me ha gustado mucho el enfoque que tiene, que se llama La Cata Musical. No sé si lo conoces. Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Pues me parece que ese chico lo está haciendo francamente bien y aporta información muy chula, muy relevante sobre música en general. Y creo que es algo pues que igual no es tan conocido como Jaime Altozano. Y bueno, yo creo que es algo que a los seguidores de tu podcast les puede gustar, les puede cuadrar, la cata musical. Mm, Y luego te voy a recomendar otro que es un poco más friki, que es lo que yo me pongo para relajarme. ujú. Que es un canal de YouTube que se llama My Mechanics. Se escribe Mechanics en inglés, Ok, ¿vale? My Mechanics. Y ahí básicamente lo que vas a ver son restauraciones de objetos. ok. Sin música de fondo, es un poco ASMR. Está el ruidito de la máquina funcionando, lijado. Y esto a mí me encanta y me desconecta muchísimo de todos los problemas. Yo llego a casa por la noche, me pongo esto y me entra una paz que me quedo dormido. Qué bueno, qué bueno. Me encanta también que sea saber un poco más de tu personalidad, pero también que me puedas recomendar cosas así que yo nunca lo hubiera buscado, nunca hubiera hecho clic, ¿no? Si no fuera por lo que tú me Claro. dices. Pero sé que hay mucha gente que mira esto y que le encanta. Yo Pues creo que es muy gracias. satisfactorio, ¿no? Es esto que ahora está tan de moda, ¿no? De ver un proceso satisfying, ¿no? Que dices, hostia, esto está oxidado, que es del año 1900, que tiene mierda y óxido acumulado de 100 años y de repente lo terminas, ves la pieza acabada y dices, joder, tío, y estás reciclando. Son muchos valores también los que promueven. A mí me gusta mucho, te lo recomiendo altamente. Qué bueno, qué bueno. Me recuerda un canal también donde hay unos indios que construyen spa en la naturaleza con sus manos. No, no sé si lo conoces, no me acuerdo del nombre No, del canal, no pero lo no. conozco. Me suena a unos que hicieron como una excavación y luego había agua. Igual estás hablándome de este. Sí, 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 es Ese este. tipo de cosas me encantan, me Sí, encantan. a mí también, a mí también. Qué bueno, qué Bueno, bueno. Remy, muchas gracias por invitarme a tu podcast y espero que podamos hacer más adelante más colaboraciones, ya sean hablando o tocando o lo que sea, pues me lo paso muy bien hablando contigo. Y lo mismo digo, Abraham, muchísimas gracias. A la gente que nos escucha, pues que nos pongan comentarios, que nos pongan qué quieren ver. Está posible. Una Todo colaboración bienvenido. de Abraham y yo tocando la flauta. O una colaboración de Abraham y yo restaurando objetos antiguos. Y más seriosamente, pues no, otra charla o tocar un tema juntos o ya, ya veremos. Y en todo caso, pues yo te digo hasta muy pronto porque vamos a seguir hablando. Me lo he pasado muy bien contigo. Igualmente, tío. Yo creo Venga, que el próximo vídeo que hagamos y retransmisión en podcast va a ser tú y yo comiendo calzots, que lo tenemos pendiente. eso sí, eso sí. Pero espero que tú vengas por aquí y a comer calzot conmigo también. Por supuesto, cuenta con ello. Bueno, Muy bien, un abrazo muy grande. un abrazo, Remy. Podemos finalizar este podcast, pero hasta una próxima, Abraham. Igualmente, tío, un abrazo. Un abrazo. Si te ha gustado este contenido y quieres escuchar otras entrevistas de Remy a sus invitados, no dudes en ir al enlace que te dejo aquí abajo y suscribirte a su podcast Canciones de Jazz. Está en todas las plataformas de podcast. Y si quieres preguntarnos cualquier cosilla, déjanos un comentario en este vídeo que te lo contestamos encantados. Por el momento esto es todo, pero espero verte muy pronto por aquí. Mientras tanto, aquí te dejo otro vídeo y recuerda, lo mejor de este canal aún está por llegar. ¡Agur!